Mis padres me cobraron renta mientras mis hermanos vivían gratis, así que los saqué de mi vida. Cumplí 18 años y mis padres inmediatamente comenzaron a cobrarme $600 al mes por vivir en casa y dijeron que era para enseñarme responsabilidad y prepararme para el mundo real. Todavía estaba en la escuela secundaria, trabajando medio tiempo, en un supermercado ganando el salario mínimo. Pero ellos insistieron. Todos los meses, el primer día del mes, querían el dinero. Casi no me quedaba nada después de pagarles. Pero supuse que así funcionaban las cosas cuando te convertías en adulto. Pagué religiosamente todos los meses durante el resto del último año de la escuela secundaria. Luego noté algo extraño. Mi hermano Jason cumplió 18 años, 6 meses después de mí, sin renta. Mis padres dijeron que él se estaba enfocando en su música y no necesitaba el estrés. Él se quedaba sentado en su habitación jugando videojuegos todo el día y a veces tocaba la guitarra por 20 minutos. Le compraron un amplificador nuevo para su cumpleaños que costó $2,000. Mi hermana Ashley cumplió 18 años un año después. Tampoco hubo renta para ella. Aparentemente estaba demasiado ocupada con su carrera de influencer. Tenía 400 seguidores en TikTok y publicaba tal vez una vez a la semana. Mis padres compraron un aro de luz y un celular nuevo para ayudar en su creación de contenido. Mientras tanto, yo trabajaba a tiempo completo después de graduarme. Iba al colegio comunitario por la noche y todavía pagaba $600 al mes. Cuando pregunté por qué solo yo pagaba renta, mi madre dijo que yo era la responsable que podía manejarlo. Mis hermanos necesitaban más apoyo para perseguir sus sueños. Continué pagando mientras la carrera musical de Jason consistía en tocar en una noche de micrófono abierto donde olvidó la letra. La carrera de influencer de Ashley alcanzó su punto máximo de 500 seguidores, a pesar de que mis padres pagaban por fotos profesionales. Luego mis padres aumentaron mi renta a $800. Dijeron que los costos estaban subiendo y que yo tenía un trabajo de tiempo completo ahora, así que podía pagarlo. Jason nunca había trabajado un día en su vida a los 20 años. Ashley trabajaba un turno por semana en una boutique por el descuento de empleado, pero yo era quien pagaba más. El verdadero golpe llegó cuando escuché a mis padres hablando sobre sus finanzas y estaban poniendo el dinero de mi renta directamente en cuentas de ahorro para Jason y Ashley. Mi renta estaba literalmente financiando el futuro de mis hermanos, mientras yo no podía ahorrar ni un centavo. Ellos llamaban a esto fondos educativos, aunque ninguno de los hermanos estaba en la escuela. Jason había dejado el colegio comunitario después de un semestre, y Ashley ni siquiera se inscribió. Yo estaba tomando clases nocturnas y pagando mi propia matrícula. Cuando los confronté, dijeron que Jason y Ashley no eran tan capaces como yo. Ellos necesitaban más el colchón financiero. Yo era lo suficientemente inteligente para arreglármela sola. Fue ahí que descubrí que mis padres le estaban diciendo a todos que yo vivía en casa gratis, aprovechándome de ellos. Se hacían los santos apoyando a su hija adulta, mientras que en realidad yo les pagaba $800 al mes. Mi familia extendida pensaba que yo era una perdedora, aprovechándome de mis padres. En las cenas familiares, mi tía hacía comentarios sobre que necesitaba madurar y mantenerme a mí misma. Mis padres nunca la corrigieron, así que decidí jugar su juego, fui con ellos y les dije que tenían razón. Necesitaba más responsabilidad, y pedí que redactaran un contrato de arrendamiento formal para que yo pudiera construir un historial de alquiler para mi crédito. Ellos pensaron que esta era una actitud adulta excelente, y redactaron ese contrato oficial con términos y condiciones. Estaban tan orgullosos de enseñarme sobre contratos, e incluso se tomaron una foto conmigo firmando para publicar sobre su paternidad responsable. Aquí está lo que no se dieron cuenta. En nuestro estado, una vez que tienes un contrato, tienes derechos de inquilino, y ellos acababan de violar cerca de 15 de ellos, sin aviso previo adecuado para aumento de renta, sin sistema de recibos para pagos, sin acuerdos de mantenimiento, sin documentación de depósito de seguridad. Entraban en mi habitación sin aviso previo. Usaban mi baño cuando el de ellos estaba ocupado. Tomaban comida que yo compraba sin permiso, todas violaciones. Comencé a documentar todo. Cada vez que mi madre entraba en mi habitación para tomar algo prestado sin pedir. Cada vez que mi padre usaba mi laptop sin permiso. Cada vez que daban dinero a Jason o Ashley mientras me decían que pagara más. El contrato que escribieron decía, goce pacífico de las instalaciones. Difícil de disfrutar cuando Jason practicaba mal su guitarra a la medianoche directamente encima de mi habitación. El contrato decía acceso a las áreas comunes. Difícil acceder cuando Ashley esparcía su equipo de fotografía por toda la sala de estar todos los días. Envié quejas formales por escrito sobre cada violación, y ellos se rieron al principio. Pensaron que yo estaba siendo dramática. Entonces dejé de pagar la renta. Les dije que estaba reteniendo el pago debido a violaciones no resueltas del contrato, lo cual era mi derecho legal como inquilina. Perdieron la cabeza y exigieron el dinero. Ofrecí pagar si arreglaban las violaciones y dijeron que no necesitaban arreglar nada en su propia casa. Bien, entonces yo no tenía que pagar. Intentaron echarme, pero les mostré el contrato. ¿Qué escribieron? Tendrían que desalojarme formalmente, lo que tomaría meses. Tendrían que ir a la corte y explicar por qué estaban desalojando a una hija. Mientras los otros dos vivían allí gratis, tendrían que contarle a un juez sobre las cuentas de ahorro financiadas por mi renta. Tendrían que admitir que estaban mintiendo a todos sobre que yo vivía gratis. Los registros de la corte serían públicos y todos lo sabrían. Mi madre entró en pánico y ofreció reducir mi renta de vuelta a $600. Yo contraataqué con 0, lo mismo que mis hermanos. La cara de mi padre se puso roja y comenzó a gritar que yo estaba siendo irrespetuosa y desagradecida. Después de todo lo que hicieron por mí, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Mi madre intervino inmediatamente, diciendo que me dieron un techo sobre mi cabeza y que así era como yo retribuía, amenazando con acción legal como una extraña. Ella puso la mano en su pecho como si yo la hubiera herido físicamente. Mantuve la calma, aunque mi corazón estaba acelerado. Expliqué que no estaba amenazando nada, solo pidiendo el mismo trato que recibían Jason y Ashley, $0 al mes. Igual a ellos. La cara de mi padre se puso aún más roja y salió furioso de la habitación. Mi madre me miró por un segundo como si quisiera decir algo más. Luego lo siguió. Me quedé allí sola en la cocina sosteniendo mi documentación impresa de cada violación del contrato. Los papeles se sentían pesados en mis manos. Esa noche, acostada en la cama tratando de concentrarme en la tarea, seguí escuchando a mis padres discutiendo fuerte en su habitación.
Las paredes de la casa eran lo suficientemente delgadas para que yo entendiera la mayor parte de lo que decían. La voz de mi madre vino primero, diciendo que debían simplemente dejarme quedar sin pagar renta para evitar problemas. La voz de mi padre se puso fuerte nuevamente, insistiendo en que eso sería recompensar mi mal comportamiento. Dijo que yo necesitaba aprender respeto. Mi madre dijo algo más bajo que no pude escuchar. Luego mi padre dijo algo sobre no ser manipulado por su propia hija. La discusión duró más de una hora. Me rendí con la tarea y me quedé solo escuchando. Eventualmente las voces disminuyeron y escuché la televisión encenderse. A la mañana siguiente, bajé para el desayuno. Y la cocina estaba tensa. Mis padres ya estaban en la mesa comiendo cereal y no se hablaban. Jason entró rascándose la cabeza y preguntó qué estaba pasando, porque había escuchado gritos la noche anterior. Me serví café y expliqué toda la situación mientras mis padres se quedaban sentados en silencio. Le conté sobre la renta que pagué por años, sobre las violaciones del contrato, sobre las cuentas de ahorro financiadas por mi dinero. Jason realmente se rió y dijo que yo estaba siendo dramática por unos cientos al mes. Tomó un tazón del gabinete y dijo, todo el mundo paga renta cuando es adulto. Señalé que él no pagaba renta. Se encogió de hombros y dijo que era diferente porque se estaba enfocando en su música. Pregunté cuándo fue la última vez que practicó. No respondió. Ashley bajó en pijama, sosteniendo su teléfono. Ella obviamente escuchó parte de la conversación porque entró directo diciendo que yo estaba siendo egoísta y haciendo que todo se tratara de mí, cuando ellos solo estaban tratando de perseguir sus sueños. Su voz tenía ese tono lloroso que usaba cuando quería simpatía. La miré bien y le dije que el dinero de mi renta estaba literalmente financiando esos sueños. Le conté sobre las cuentas de ahorro. Su boca se abrió, pero nada salió. Miró a mis padres como si esperara que lo negaran. Mi madre miró su tazón de cereal. Mi padre se levantó y puso los platos en el fregadero con más ruido del necesario. La cara de Ashley se puso pálida y se sentó sin tomar comida. Esa noche, mis padres me llamaron a la sala. Estaban sentados juntos en el sofá con expresiones serias. Mi padre se aclaró la garganta y dijo que habían discutido y querían presentar una contrapropuesta. Reducirían mi renta a $400 por mes como un compromiso. Mi madre asintió y dijo que era más que justo. Me senté en la silla frente a ellos y dije que el compromiso era $0, lo mismo que mis hermanos. Mi padre comenzó a interrumpir, pero seguí hablando. Dije que podíamos dejar que un juez decidiera qué era justo si preferían esa opción. Saqué mi teléfono y mostré fotos que tomé del contrato que escribieron. Fotos de mis registros de pago. Fotos de cada violación documentada. La cara de mi madre se puso blanca. Mi padre se levantó rápido y dijo que me estaba echando inmediatamente. Su voz tembló cuando dijo eso. Me quedé sentada y calmamente le recordé que eso era ilegal, sin procesos de desalojo adecuados. Expliqué que tendría que llenar papeleo con la corte. Tendría que esperar por una fecha de audiencia. Tendría que explicarle a un juez por qué estaba desalojando a una hija mientras otros dos vivían allí gratis. Vi los ojos de mi madre abrirse más al darse cuenta de que yo realmente conocía mis derechos. Ella agarró el brazo de mi padre y lo jaló de vuelta al sofá. Él estaba respirando con dificultad, como si hubiera corrido. Nadie dijo nada por un largo minuto. Luego mis padres salieron de la habitación sin decir nada más. En el trabajo, al día siguiente, debí parecer estresada porque mi compañera Katie vino a hablar conmigo durante nuestro descanso de la mañana. Preguntó si yo estaba bien. Dudé, pero entonces todo simplemente salió. Le conté toda la situación durante nuestro descanso de almuerzo en la cocina. Sobre la renta mientras mis hermanos no pagaban nada, sobre las cuentas de ahorro, sobre las violaciones del contrato. Los ojos de Katie se pusieron enormes y ella seguía diciendo que no podía creer que unos padres hicieran eso. Dijo que sus propios padres tenían problemas, pero al menos trataban a todos los hijos de la misma forma. Preguntó si yo tenía otro lugar donde quedarme. Dijo que me iba a quedar donde estaba porque legalmente no podían forzarme a salir. Katie tomó su teléfono y comenzó a enviar mensajes a alguien. Me dijo que su esposo, Barry, trabajaba con administración de propiedades y sabía todo sobre derechos de inquilinos. Insistió en que yo hablara con él porque ya había ayudado a personas en situaciones similares. Dijo que Barry había visto a propietarios intentar todo tipo de cosas ilegales y siempre sabía cómo manejarlo. Yo no estaba segura de involucrar a más personas, pero Katie no aceptó un no por respuesta. Ella intercambió mensajes con Barry por un minuto y luego me dijo que él quería reunirse conmigo. Dijo que él podría mirar mi contrato y documentación. Estuve de acuerdo porque, a esta altura, necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Ese fin de semana, me encontré con Barry en una cafetería cerca de mi trabajo. Era un tipo alto, en sus 40 años, con gafas y una sonrisa amigable. Katie ya le había mostrado algunos detalles, así que él sabía lo básico. Traje mi carpeta con el contrato y toda mi documentación. Barry esparció todo en la mesa entre nuestras tazas de café y comenzó a leer cuidadosamente. Se tomó su tiempo haciendo anotaciones en un bloque de papel. Después de unos 20 minutos, levantó la vista y dijo, tus padres violaron múltiples derechos de inquilino. Señaló secciones específicas del contrato que escribieron y explicó cada violación. Sin aviso adecuado para el aumento de la renta de 600 a 800. Sin sistema de recibos para mis pagos. Sin documentación de depósito de seguridad, aunque el contrato mencionaba uno. Ojeó mis fotos de las veces en que entraron en mi habitación sin aviso. Barry confirmó que yo tenía una posición legal fuerte si esto iba a la corte. Dijo que la mayoría de los jueces no veían con buenos ojos a padres explotando financieramente a sus hijos adultos. Explicó que el contrato que mis padres escribieron en realidad me daba más protecciones de las que ellos se daban cuenta. Dijo que yo estaba haciendo lo correcto al documentar todo y mantenerme firme. Anotó el nombre de una abogada de derechos de inquilinos que conocía y que a veces hacía consultas gratuitas. Dijo que si mis padres continuaban presionando, yo debería llamar a esta abogada. Me sentía aliviada por tener a alguien confirmando que yo no estaba loca por luchar contra esto. Barry dijo que estaría feliz de testificar como experto si llegaba a ese punto. Dijo que continuara documentando todo y no dejara que mis padres me presionaran a pagar o salir. Hablamos por una hora más sobre mis opciones y él respondió a todas mis preguntas. Cuando salí de la cafetería, me sentía más segura de lo que me había sentido en días. Barry anotó el nombre y número de la abogada en una servilleta. Crystal Winters. Dijo que ella trabajaba con jóvenes lidiando con problemas familiares de alquiler y a veces tomaba casos gratis cuando pensaba que alguien estaba siendo explotado. Agradecí y puse la servilleta en la billetera. Cuando llegué a casa esa noche, fui directo a mi habitación y tomé la servilleta. Miré el número por un tiempo antes de llamar. Una recepcionista respondió y expliqué mi situación lo más brevemente posible. Ella me puso en espera por algunos minutos. Cuando volvió, dijo que Crystal tenía un horario libre el jueves. Por la tarde, si yo podía ir. Dije sí inmediatamente, incluso teniendo que salir del trabajo más temprano. Los días siguientes se arrastraron.
Mantuve mi carpeta de documentación en la mochila donde quiera que fuera. Mis padres intentaron hablar conmigo algunas veces, pero mantuve las conversaciones cortas. Mi madre preguntó si podíamos sentarnos y discutir las cosas como adultos. Yo dije que podíamos discutir después de que yo hablara con mi abogada. Su cara se puso pálida cuando dije esa palabra. La noche del martes, yo estaba en mi habitación estudiando cuando escuché un golpe. Antes de que pudiera responder, mi madre abrió la puerta. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se sentó en el borde de mi cama sin pedir y comenzó a llorar más fuerte. Dijo que yo estaba destruyendo la familia por dinero. Preguntó por qué no podía simplemente ser la responsable, como siempre fui. Dijo que Jason y Ashley me admiraban y ahora yo estaba dando un mal ejemplo al involucrar abogados. Cerré mi libro y la miré. Pregunté directamente por qué ser responsable significaba que yo tenía que ser tratada peor que mis hermanos. Ella se secó los ojos y dijo que no se trataba de tratarme peor. Dijo que Jason y Ashley solo necesitaban más ayuda que yo. Pregunté por qué necesitaban más ayuda. Ella no pudo darme una respuesta real. Solo continuó diciendo que necesitaban apoyo para encontrar sus caminos. Señalé que yo también estaba encontrando mi camino, pero tenía que pagar por eso sola, además de darles dinero a ellos todos los meses. Ella se levantó y dijo que yo estaba siendo difícil a propósito. Salió de mi habitación y la escuché llorando en el pasillo. Llegó el jueves y salí del trabajo a las 2 de la tarde para mi cita a las 3. La oficina de Crystal quedaba en un pequeño edificio en el centro. La sala de espera tenía sillas que no combinaban y revistas del año pasado. La recepcionista me sonrió y dijo que Crystal estaría lista en unos minutos. Me senté con mi carpeta en el regazo. Una mujer salió de la oficina del fondo. Tenía tal vez unos 40 años, cabello oscuro recogido y gafas. Caminó directo hacia mí y extendió la mano. Crystal Winters. Tenía un apretón de manos firme y contacto visual directo. Ella me llevó a la oficina, que tenía una mesa grande cubierta de archivos y papeles. Limpió un espacio y me mandó sentar. Abrí mi carpeta y comencé a explicar todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloque amarillo. Cuando terminé, se recostó en la silla. Dijo que ya había visto casos como el mío antes. Dijo que padres explotaban a sus hijos adultos financieramente todo el tiempo y se convencían de que era por el propio bien del hijo. Dijo que el contrato que mis padres escribieron en realidad me daba fuerte protección legal. Preguntó si podría quedarse con mi documentación para hacer copias. Dije que sí. Crystal llamó a su asistente legal. Un tipo llamado Luke entró cargando una cámara. Era más joven que Crystal, tal vez al final de sus 20 años. Comenzó a tomar fotos de cada página de mi carpeta, del contrato, de mis registros de pago, de las quejas por escrito que envié a mis padres sobre las violaciones. Trabajó metódicamente y no se perdió nada. Crystal explicó que necesitaban todo documentado, adecuadamente en caso de que esto fuera a la corte. Dijo que los jueces tomaban estos casos en serio cuando veían evidencias claras de explotación. Luke terminó de tomar fotos y me devolvió los originales. Crystal dijo que redactaría una carta para mis padres explicando las violaciones y mis derechos. La carta declararía que yo volvería a pagar renta tan pronto como arreglaran todas las violaciones. Y me dieran los mismos términos que a mis hermanos. O sea, $0 mensuales. Sentí un alivio invadirme. Tener una profesional de mi lado hacía que todo pareciera más real. Y menos como si yo solo estuviera siendo dramática. Crystal dijo que tendría la carta lista el lunes y la enviaría por correo certificado para que mis padres tuvieran que firmar el recibido. Dijo que no me sorprendiera si reaccionaban mal. Dijo que documentara cualquier amenaza o acoso. Agradecí y ella dijo que no me preocupara por el pago ahora. Ella encontraría la manera, porque odiaba ver padres aprovechándose de los hijos. Salí de la oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. La carta llegó a la casa de mis padres el miércoles. Yo estaba en el trabajo cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi padre. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más. Luego mi madre llamó. No contesté. Durante mi descanso de almuerzo, escuché los mensajes de voz. Mi padre estaba gritando sobre cómo yo involucré abogados en negocios de familia. Dijo que yo estaba destruyendo nuestra relación por causa de unos cientos de dólares. El mensaje de mi madre era ella llorando y diciendo que yo estaba arruinando todo. Cuando llegué a casa por la noche, mi padre estaba esperando en la sala de estar. Comenzó a gritar en el segundo en que entré. ¿Cómo me atrevía a traer abogados a esto? ¿Cómo me atrevía a amenazarlos en su propia casa? Mi madre estaba en el sofá llorando. Mantuve la calma y dije que no estaba amenazando a nadie. Solo estaba pidiendo el mismo trato que Jason y Ashley recibían. La cara de mi padre se puso roja. Él dijo, si quieres jugar juegos legales, entonces tal vez Jason y Ashley deberían comenzar a pagar renta también. Él gritó para que bajaran. Jason bajó primero, pareciendo confundido. Ashley siguió 1 minuto después. Mi padre les dijo que a partir del mes siguiente, ambos pagarían $300 de renta. La boca de Jason se cayó. Dijo que no podía pagar eso. Mi padre preguntó por qué no. Jason tartamudeó que no tenía trabajo. Mi padre dijo que ese era exactamente el punto. Si yo no tenía que pagar, entonces nadie más tendría viaje gratis. Ashley comenzó a llorar y dijo que estaba construyendo su carrera y no podía pagar renta. Mi padre dijo que era mejor que ella encontrara la manera entonces. Jason me miró como si esto fuera mi culpa. Solo le devolví la mirada. Era la primera vez que él tenía que pensar en dinero y eso estaba estampado en su cara. Preguntó a mi padre si hablaba en serio. Mi padre dijo que estaba completamente serio. Todos pagan o nadie paga. Mi madre todavía estaba llorando en el sofá. Jason volvió arriba sin decir nada más. Ashley lo siguió. Al día siguiente, Ashley publicó algo en TikTok. No lo vi al principio, pero Katie me lo mostró en el trabajo. Era Ashley en su habitación pareciendo triste con un texto sobre familiares tóxicos que causaban drama. Alguna banda sonora sobre ser incomprendida sonaba de fondo. El video tenía tal vez 30 visualizaciones. Katie puso los ojos en blanco y dijo que mi hermana era ridícula. Esa noche mi madre compartió el video en Facebook con una leyenda larga sobre lo difícil que era cuando tus hijos se volvían contra ti. No mencionó ningún detalle real. Solo cosas vagas sobre luchas familiares y mantenerse fuerte. Leí los comentarios. Mi tía había escrito que algunos hijos no apreciaban los sacrificios de los padres. Otros parientes estuvieron de acuerdo. Nadie sabía lo que estaba pasando realmente. Todos pensaban que yo era el problema basándose en las mentiras de mis padres. El sábado por la mañana, mi tía me llamó directamente. Casi no contesté, pero decidí que me había cansado de esconderme.
Ella comenzó inmediatamente hablando sobre cómo yo estaba siendo egoísta y destruyendo la familia. La interrumpí. Le pregunté si ella sabía que yo estaba pagando $800 al mes de renta. Ella se quedó callada. Le conté toda la historia. Cómo pagué desde los 18 años. Cómo Jason y Ashley nunca pagaron nada. Cómo mis padres pusieron el dinero de mi renta en cuentas de ahorro para mis hermanos. Cómo les dijeron a todos que yo vivía gratis. Mi tía no dijo nada por un largo tiempo. Luego dijo que no tenía idea. Dijo que mis padres siempre hacían parecer que yo era la que se estaba aprovechando. Se disculpó por juzgarme sin saber la verdad. Dijo que el favoritismo no era correcto y que lamentaba mucho los comentarios que hizo en las cenas familiares. Le agradecí por escuchar. Dijo que iba a llamar a mis padres y escuchar su lado, pero que me creía. Después de colgar, sentí que tal vez alguien en mi familia finalmente entendía por lo que yo estaba pasando. En menos de una hora, mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de parientes con los que apenas hablaba. Mi tío quería saber si era verdad que yo estaba pagando renta. Mi prima preguntó por qué mis padres nunca mencionaron eso. Hasta mi abuela llamó preguntando qué estaba pasando con la familia. Respondí a cada uno con los hechos básicos. $800 al mes desde que cumplí 18. Jason y Ashley no pagaban nada. Mi renta iba a cuentas de ahorro para ellos. Mis padres decían a todos que yo vivía gratis. Las respuestas volvieron rápido. Mi tío dijo que eso no estaba bien. Mi prima dijo que siempre se preguntó por qué mis padres actuaban como si yo fuera perezosa, cuando trabajaba a tiempo completo. Mi abuela dijo que necesitaba hablar con mi madre sobre esto. A la hora de la cena, mi teléfono no paraba de vibrar. Los teléfonos de mis padres debían estar peor porque podía escuchar a mi madre en el teléfono en la cocina hablando más fuerte con cada llamada. Ella seguía diciendo que era un asunto familiar privado y que la gente necesitaba mantenerse al margen. Mi padre tomó el teléfono de ella en un momento y le dijo a quienquiera que estuviera llamando que yo los estaba haciendo quedar mal a propósito. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada y dejé que lidiaran con el desastre que crearon mintiéndoles a todos. A la mañana siguiente, mi madre tocó a mi puerta. Parecía cansada y sus ojos estaban rojos. Dijo que mi padre quería hacerme una oferta para resolver todo. La seguí hasta la planta baja, donde mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, con una calculadora y algunos papeles. Dijo que reembolsarían 6 meses de renta para mostrar buena fe. Eso eran $4,800. A cambio, yo dejaría de hablar con los parientes sobre las finanzas de la familia. Tomé una foto de los papeles con mi teléfono y dije que necesitaba pensar en ello. Luego envié la foto a Crystal. Ella me llamó de vuelta en 20 minutos. Su voz era afilada cuando me dijo que no aceptara nada sin obtener la documentación legal adecuada. Dijo que la oferta era ellos tratando de controlar la narrativa y callarme. Preguntó si había condiciones adjuntas. Le leí los papeles y ella hizo un sonido de disgusto. Dijo que estaban tratando de comprar mi silencio sin admitir ningún error. Me dijo que rechazara y la dejara a ella manejar las negociaciones. 2 días después, llegó un correo electrónico de mi padre con un documento adjunto. Lo abrí y comencé a leer. Reembolsarían los $4,800, pero yo tenía que aceptar pagar $300 mensuales de ahora en adelante. También tenía que firmar algo diciendo que no discutiría asuntos financieros de la familia, con nadie fuera de la familia inmediata. Había un párrafo entero sobre proteger la privacidad de la familia y mantener límites respetuosos. Se lo reenvié a Crystal sin responder a mis padres. Ella me llamó esa noche pareciendo irritada. Dijo que mis padres todavía estaban tratando de controlarme mientras fingían compromiso. Preguntó si quería que ella respondiera. Dije que sí. Ella me dijo que enviaría una carta con sus términos y ellos podrían aceptar o verme en la corte de vivienda. La carta de Crystal llegó a la casa de mis padres 3 días después. Yo estaba en el trabajo cuando mi padre llamó gritando por teléfono. Dijo que mi abogada los estaba amenazando y haciendo exigencias irracionales. Pregunté qué exigencias. Dijo que Crystal quería un reembolso total del año y 0 renta de aquí en adelante. Le dije que parecía justo, ya que eso era lo que Jason y Ashley recibían. Él dijo que yo estaba siendo ridícula y colgó. Esa noche en la cena, mis padres no hablaron conmigo. Jason preguntó qué estaba pasando y mi madre dijo que era entre ellos y yo. Ashley desplazaba la pantalla de su teléfono, ignorando a todos. El silencio parecía pesado, pero no intenté llenarlo. Pasaron 4 días con mis padres sin hablarme, excepto cuando era absolutamente necesario. Entonces mi padre apareció en mi trabajo durante mi turno de la tarde. Yo estaba reabasteciendo estantes cuando lo vi caminando hacia mí. Comenzó a hablar antes incluso de alcanzarme. Dijo que necesitábamos hablar sobre esta situación del abogado como adultos. Le dije que Crystal se estaba encargando de todo y que toda comunicación debería pasar por ella. Él levantó la voz y dijo que yo era su hija, y él tenía el derecho de hablarme. Otros clientes comenzaron a mirar. Mi gerente salió de la oficina trasera. Mi padre continuó hablando sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia por dinero. Mi gerente se interpuso entre nosotros y le pidió a mi padre que se fuera. Mi padre me miró como si yo lo hubiera traicionado. Luego se dio la vuelta y salió. Mi gerente preguntó si yo estaba bien. Asentí, pero mis manos temblaban. Ella me dijo que tomara mi descanso más temprano. Esa noche Katie me llamó. Dijo que Barry quería saber si yo necesitaba un lugar donde quedarme. Dijo que su habitación de huéspedes estaba disponible si las cosas empeoraban en casa. Sentí que algo se soltaba en mi pecho que no sabía que estaba apretado. Tener un lugar a donde ir hacía que todo pareciera menos aterrador. Agradecí y dije que avisaría. Ella dijo que la oferta estaba en pie en cualquier momento. Después de colgar me senté en mi cama mirando alrededor de mi habitación. Saber que podía irme si lo necesitaba hacía que quedarme pareciera una elección en lugar de una trampa. El plazo que Crystal definió era de 1 semana a partir de su carta. Al 5.º día, mi madre vino a mi habitación. Dijo que hablarían con su propio abogado. Dijo que pelear en la corte sería costoso y vergonzoso para todos. Preguntó qué se necesitaría para que yo dejara todo esto. Le dije que los términos de Crystal eran justos. 0 renta como mis hermanos y un reembolso total del año pasado. El rostro de mi madre se tensó. Dijo que eso eran $9,600. Dijo que era lo que yo les había pagado. Ella salió sin decir nada más. El 6.º día pasó sin noticias. Al 7.º día, mi padre tocó a mi puerta por la mañana antes de que yo saliera para el trabajo. Dijo que aceptaron los términos de Crystal. Su voz era monótona. Dijo que reembolsarían el año entero, y yo podría vivir gratis de ahora en adelante, igual que Jason y Ashley. Pregunté si estaba poniendo eso por escrito. Dijo que su abogado estaba redactando el acuerdo. Le dije que se lo enviara a Crystal. Él asintió y se alejó.
Me arreglé para el trabajo sintiéndome extraña. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Parecía que algo en mi familia se había roto y no se arreglaría. El cheque de reembolso llegó 4 días después. $9,600 a mi nombre. Lo miré por un largo tiempo antes de llevarlo a un banco diferente al que usaban mis padres. Abrí una cuenta de ahorros y deposité el monto total. El cajero sonrió y me felicitó por comenzar a ahorrar. Agradecí y tomé mi recibo. Saliendo hacia mi auto, miré el saldo impreso en el papel. Todo ese dinero que les pagué sentado en una cuenta con mi nombre. Se sentía real de una manera que no se sentía antes. Yo tenía razón en luchar por un trato justo. El dinero lo probaba. La atmósfera en casa cambió completamente después de eso. Mis padres dejaron de intentar hablar conmigo sobre cualquier cosa más allá de cosas básicas de la casa. Jason me evitaba totalmente y pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Ashley pasaba por mi lado como si yo no estuviera allí. Las cenas en familia ocurrían en total silencio, con todos comiendo rápido y saliendo de la mesa. Mi madre intentó sacar conversación algunas veces, pero moría rápido cuando nadie más participaba. Yo comía mi comida y regresaba a mi habitación. La casa se sentía fría, de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. A la mañana siguiente, mi madre tocó a mi puerta temprano. Entró sin esperar a que yo respondiera y se sentó en el borde de mi cama. Comenzó a hablar sobre gastos domésticos y cómo realmente necesitaban el dinero de mi renta para mantener las cosas funcionando. Me senté y la miré. Señalé que ella y mi padre estaban poniendo mi renta en cuentas de ahorro para Jason y Ashley. Si lo necesitaban para gastos domésticos, entonces, ¿por qué estaba en cuentas bancarias para mis hermanos? Ella abrió la boca y la cerró de nuevo. Su cara se puso roja y se levantó rápidamente. Salió de mi habitación sin decir nada más. Pasaron 2 semanas sin que nadie hablara mucho. Entonces, una noche en la cena, mi padre se aclaró la garganta e hizo un anuncio. A partir del mes siguiente, Jason y Ashley pagarían cada uno $300 de renta. Jason dejó caer el tenedor y este hizo ruido contra el plato. Comenzó a decir que no era justo y que no podía pagar. Mi padre levantó la mano y le dijo a Jason que dejara de hablar. Dijo que si yo no tenía que pagar, entonces nadie más tendría viaje gratis. La boca de Ashley cayó, pero no dijo nada. Continué comiendo y no miré a nadie. Jason empujó la silla y subió pisando fuerte a su habitación. Ashley lo siguió un minuto después. Mis padres se quedaron sentados en silencio y terminé mi cena sola con ellos. A la semana siguiente, Jason estaba repentinamente muy ocupado. Imprimió su currículum y comenzó a solicitar empleos en línea. Fue al centro comercial y dejó currículums en todas las tiendas. En 5 días tuvo una entrevista en una tienda de música en el centro. 2 días después llegó a casa y les dijo a todos que consiguió el trabajo. Trabajaría 4 días a la semana ayudando a clientes y organizando inventario. Mi padre asintió y dijo que eso era bueno. Jason me miró desde el otro lado de la mesa, pero yo solo comí mi comida. Era gracioso cómo podía encontrar trabajo rápido cuando realmente lo necesitaba. Pasó 2 años diciendo que nadie estaba contratando y que necesitaba enfocarse en la música. Resulta que los trabajos estuvieron disponibles todo el tiempo. Ashley intentó un enfoque diferente. Dejó de ir a su trabajo en la boutique completamente y les dijo a mis padres que no podía pagar renta mientras construía su carrera de influencer. Necesitaba dedicar todo su tiempo a la creación de contenidos y quería aumentar sus seguidores. Mi madre miró a mi padre y mi padre sacudió la cabeza. Le dijo a Ashley que tenía 2 opciones: pagar los $300 al mes o encontrar otro lugar para vivir. Los ojos de Ashley se abrieron mucho y comenzó a llorar. Dijo que estaban arruinando sus sueños y siendo injustos. Mi padre no cambió la expresión. Dijo que ella tenía hasta el final de la semana para decidir. Ashley corrió hacia arriba y escuché la puerta golpear. Al día siguiente, ella estaba en la computadora portátil solicitando empleos. Fue contratada en una cafetería cerca del centro comercial en 3 días. Vivir en casa se sentía mal, aunque ya no estuviera pagando renta. El aire se sentía pesado y nadie se miraba durante las comidas. Comencé a pensar en tener mi propio lugar. Le envié un mensaje a Barry y le pregunté si podía ayudarme a entender lo que podía pagar y qué buscar en un contrato de alquiler. Él respondió inmediatamente y me dijo que pasara por su oficina ese fin de semana. El sábado por la mañana, conduje hasta la empresa de gestión de propiedades donde él trabajaba. Tenía un escritorio grande cubierto de carpetas y una computadora con 2 monitores. Me acercó una silla y pasamos 1 hora analizando mis finanzas. Me mostró cómo calcular qué porcentaje de mis ingresos debería ir para la renta. Me explicó sobre depósitos de seguridad y costos de servicios públicos. Sacó listados de apartamentos en mi área y me mostró qué buscar en los términos del contrato. Al final, tenía una lista de 5 lugares para ver y sentí que realmente entendía lo que estaba haciendo. En el colegio comunitario esa semana, Annie me detuvo después de clase. Ella enseñaba mi curso de fundamentos de negocios y siempre fue amable conmigo. Dijo que notó que mis trabajos estaban mejorando y yo parecía más enfocada en la clase. Preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre la situación de vivienda con mis padres y cómo resolver eso había liberado espacio mental. Ella asintió y dijo que el estrés afecta todo, incluyendo el trabajo escolar. Dijo que estaba orgullosa de cómo yo manejé las cosas y que me estaba yendo muy bien en su clase. Fue bueno tener a alguien notando los cambios positivos. Agradecí y fui a mi siguiente clase, sintiéndome más ligera que en semanas. Pasé las 2 semanas siguientes mirando apartamentos. La mayoría eran muy caros o en barrios malos. Entonces encontré un pequeño estudio, Kitnet, en el 3er piso de un edificio antiguo. Tenía una cocina y baño minúsculos, pero la sala principal era de tamaño decente. El propietario me mostró el lugar y explicó que la renta era $750 mensuales, incluyendo todas las facturas. Hice las cuentas en mi cabeza. Eso era menos que los $800 que mis padres me cobraban. Estaría pagando menos por vivir sola de lo que pagué por vivir en su casa. La ironía no se me escapó. Llené la solicitud ese día y fui aprobada 3 días después. Cuando les dije a mis padres que me estaba mudando, la cara de mi madre cambió. Parecía genuinamente triste y preguntó si podíamos reparar nuestra relación. Le dije honestamente que necesitaba espacio para descubrir si los quería en mi vida después de cómo me trataron. Ella comenzó a llorar y mi padre puso el brazo alrededor de ella. Él no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. Subí para comenzar a empacar mis cosas. Tenía un mes antes de que mi contrato comenzara, pero quería estar lista. La semana anterior a mi mudanza, Jason tocó a mi puerta. Preguntó si podía ayudarme a llevar mis cosas al nuevo apartamento. Me sorprendí, pero dije que sí. El día de la mudanza llegó y Jason apareció con su auto. Cargamos cajas y muebles e hicimos 3 viajes de ida y vuelta.
En el último viaje, él me dijo que nunca se dio cuenta de cuán injustas habían sido las cosas hasta que tuvo que conseguir un trabajo él mismo. Dijo que sentía mucho haberse reído de mí cuando mencioné la situación de la renta por primera vez. Admitió que estaba viviendo en una burbuja y nuestros padres lo dejaron quedarse allí. Le dije que apreciaba la disculpa. Llevamos la última caja a mi apartamento y él me ayudó a acomodar los muebles. Antes de irse, me abrazó y dijo que esperaba que pudiéramos mantenernos cercanos. Ashley no se disculpó, pero dejó de publicar quejas vagas sobre mí en las redes sociales. Lo noté porque Katie me mostró que Ashley había borrado todas las publicaciones sobre drama familiar y hermanos tóxicos. Una semana después de que me mudé, Ashley recibió su primer sueldo real de la cafetería. Publicó una foto de él con una leyenda sobre trabajo honesto y ganar su propio sustento. Estaba trabajando 4 días a la semana ahora, y parecía menos enfocada en volverse famosa en internet. Mi madre me dijo que Ashley comenzó a hablar sobre tal vez ir al colegio comunitario el próximo semestre. La realidad había golpeado a mis 2 hermanos y ellos estaban lidiando de forma diferente, pero al menos estaban lidiando. Mudarme a mi estudio fue diferente desde el primer día. Elegí un pequeño sofá de segunda mano en tela azul oscuro y lo puse contra la pared cerca de la ventana. El área de la cocina tenía espacio solo para una pequeña mesa y 2 sillas. Y compré platos de verdad para mí, en lugar de usar platos de papel, como hacía en la casa de mis padres, para evitar discusiones sobre de quién era el turno de lavarlos. Colgué algunos pósters que mantuve enrollados en mi armario por años porque Ashley siempre se quejaba de que eran feos y mi madre los quitaba. Ahora estaban en mis paredes y nadie podía decir nada al respecto. Cociné comidas reales para mí y comí cuando quería, sin Jason apareciendo para tomar la mitad de mi comida o mi padre sirviéndose las sobras que yo estaba guardando. Mis cosas se quedaban exactamente donde las ponía. Mi champú se quedaba en mi ducha. Mis bocadillos se quedaban en mi armario. Nadie tomaba mi computadora portátil prestada o usaba mis toallas. O tomaba mi cargador de teléfono. La libertad era mayor de lo que esperaba. Una semana después de que me mudé, Crystal llamó para decir que estaba cerrando mi caso. Dijo que nunca me cobró por ninguno de sus trabajos porque los padres que explotan a sus hijos financieramente la dejaban genuinamente enojada y ella estaba feliz de ayudarme a defenderme. Traté de ofrecer algo, pero ella se negó y me dijo que pusiera ese dinero en mi futuro. Agradecí unas 5 veces antes de colgar y prometí enviarle una tarjeta. Katie y yo comenzamos a salir los fines de semana después de que ella me ayudó en lo peor del conflicto con mis padres. Tomábamos café, o caminábamos en el centro comercial, o simplemente veíamos películas en su casa con Barry. Tener una amiga real que conocía toda la historia y me apoyaba de cualquier manera significaba más de lo que podía explicar. Ella nunca me juzgó por las cuestiones legales o me hizo sentir mal por ir en contra de mi familia. Solo escuchó y me dijo que yo merecía un trato mejor. 3 meses pasaron en mi nuevo apartamento y me establecí en una rutina que parecía estable por primera vez en años. Trabajaba mis turnos, iba a mis clases, regresaba a mi propio espacio y ahorraba dinero cada mes porque ya no pagaba renta. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre preguntando si podíamos encontrarnos para un café y hablar. Miré el mensaje por algunos minutos antes de responder que la encontraría en la cafetería cerca del campus. Parte de mí tenía curiosidad si ella estaba realmente lista para admitir lo que había hecho mal, o si esto sería otro intento de hacerme sentir culpable para volver. Llegué a la cafetería primero y pedí un café normal con crema. Mi madre apareció 10 minutos después pareciendo cansada y más vieja de lo que recordaba. Pidió té y nos sentamos en una mesa de esquina lejos de otras personas. Comenzó a hablar inmediatamente y me dijo que sentía genuinamente mucho el favoritismo y la explotación financiera. Dijo que se había convencido de que yo era más fuerte y capaz que Jason y Ashley. Así que estaba bien tratarme de forma diferente y esperar más de mí. Pero ella podía ver ahora cuán incorrecto era eso y cuánto daño había causado. Admitió que estaba usando mi supuesta fuerza como excusa para aprovecharse de mí mientras mimaba a mis hermanos. Escucharla realmente decir las palabras en voz alta hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara un poco. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que reconstruir la confianza tomaría tiempo. Ella asintió y dijo que entendía y que esperaría el tiempo que yo necesitara. 2 días después de encontrar a mi madre, recibí un correo electrónico de mi padre. Era más corto que la disculpa de mi madre y parecía menos personal, pero él reconoció que estaba equivocado en cobrarme renta, mientras dejaba a Jason y Ashley vivir gratis. Dijo que sentía mucho no tratarme de forma justa y que esperaba que pudiéramos trabajar en nuestra relación de aquí en adelante. El correo electrónico parecía rígido e incómodo, como si él hubiera luchado con cada palabra, pero aprecié que al menos intentó admitir que se equivocó. Escribí una respuesta breve agradeciendo por la disculpa. En los meses siguientes, comencé a encontrarme con mis padres para cenar en restaurantes una vez cada 2 semanas. Manteníamos las cosas neutrales y hablábamos sobre cosas superficiales como trabajo, escuela y el clima. Estaban aprendiendo a tratarme como una adulta independiente en lugar de una fuente de ingresos o un problema para manejar. Mi madre dejó de intentar darme consejos sobre cada decisión que yo tomaba, y mi padre dejó de actuar como si yo le debiera algo por criarme. La dinámica era diferente ahora y se sentía más equilibrada. Jason y yo realmente nos acercamos después de que me mudé. Comenzó a mandarme mensajes con más frecuencia y almorzábamos juntos a veces después de sus turnos en la tienda de música. Me dijo que finalmente entendió cómo las cosas habían sido injustas, después de que tuvo que comenzar a trabajar y pagar sus propias facturas. Dijo que sentía mucho haberse reído de mí cuando me quejé por primera vez de la situación de la renta y admitió que estaba viviendo en una burbuja que nuestros padres crearon para él. Todavía estaba trabajando en la tienda de música y parecía más feliz, teniendo estructura y propósito en su vida en lugar de solo quedarse sentado jugando videojuegos todo el día. Hasta comenzó a tomar las clases de guitarra en serio y practicar regularmente. 1 año después de mudarme a mi estudio, yo estaba mejor que nunca. Mis calificaciones en el colegio comunitario eran fuertes y comencé a investigar universidades de 4 años para transferirme. El dinero que ahorré del reembolso de la renta, más el no pago de renta en aquellos últimos meses en casa, había construido una base financiera sólida. Tenía casi $8,000 en mi cuenta de ahorros y un plan real para mi futuro. Mi relación con mi familia estaba mejor ahora porque se basaba en el respeto mutuo, en lugar de obligación y explotación. Defenderme a mí misma había sido difícil y aterrador, pero enseñó a todos en mi familia que el trato justo no era algo que podían negociar. Yo merecía la misma consideración que cualquier otra persona, y no aceptaría menos que eso nunca más.